El título de la palabra que estamos compartiendo el día de hoy es Háblame, Señor. Háblame, Señor. Necesito oír tu voz, como te escuchó Moisés, como te escucharon tus hombres, tus siervos, tus profetas. Así nosotros necesitamos que nuestra intimidad con Dios vaya cada día en aumento porque los tiempos son difíciles y necesitamos saber cada día más sus planes y propósitos. Tener comunión con Dios es una cosa y otra cosa que va más allá es tener intimidad con Dios. Tener una intimidad profunda con Él. Si tenemos comunión con Dios es como un amigo que le hablamos y tenemos la comunión con el Señor a través de qué, cómo se revela nuestras vidas, cómo tenemos intimidad con Él a través de la lectura de su palabra, cuando nos reunimos en los chats de oración, cuando venimos a las reuniones de oración, cuando venimos a la iglesia, el Señor derrama de su presencia, de su Espíritu Santo, y nos revela sus planes y propósitos, dirige nuestros pasos, nos dice qué hacer y qué no hacer. Cuando nos dice qué va a ocurrir, habla a nuestros corazones a través de cada versículo de su palabra. Él nos habla, es una palabra viva que toma vida dentro de nosotros y que nos discierne y nos atraviesa el corazón. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Tenemos que escucharlo. Para escucharlo tenemos que callar muchas veces. Cuando nos habla en el silencio de la noche, cuando nos despierta, a veces a medianoche, para decirnos qué estamos haciendo mal, o que nos ama, o su presencia que está con nosotros, y nos dice que no nos va a dejar. Cuando nos envía cánticos de alabanza, y nos levantamos gozosos o gozosas. Decimos, Señor, toda la noche he cantado esa canción, qué lindo. Y a veces lo contamos y nos dicen, ay, pobrecita, está ya tronada. Pero es verdad, es una realidad. El Señor pone play y nos conecta con el Espíritu y canta sus alabanzas dentro de nuestros corazones. Y Él dice en el libro de Corintios, en 1 Corintios 2, dice el capítulo 9 al 13, que está escrito, que cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros, a sus hijos, por el Espíritu. Porque el Espíritu que tenemos en nuestros corazones, que es vivo, todo lo escudriña. Aún, miren qué precioso, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Nuestro corazón es perverso y engañoso. Deseamos las cosas que no son de Dios, que no nos hacen bien. Tenemos que reconocerlo. Señor, mi corazón se inclina a esto, mi corazón se inclina a lo otro. Por favor, arráncalo de raíz. Porque es una batalla la que vivimos, los hijos de Dios, y la batalla se da dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra carne. Dice que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, el Señor quiere que seamos entendidos, lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos de cosas espirituales, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Acá no hemos ido a una universidad, a un colegio, a chancar, a estudiar. No, acá es el Espíritu Santo que está vivo en nuestros corazones, el que está activo, el que nos inspira a hablar de Él, a alabarle, a bendecirle, a adorarle, a derramar nuestros corazones en su presencia. No tenemos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero Dios lo ha revelado todo a través del Espíritu y ha puesto en nuestros corazones eso con un propósito alto y sublime. Los santos hombres de Dios recibieron una palabra con una dirección clara, con una revelación. Todas las revelaciones escritas en la palabra de Dios son para escuchar la voz de Dios. Ese es el fin del Señor, para tener comunión con Él,
para ser un hijo de Dios en actividad, en acción, un Espíritu Santo vivo, activo en nosotros. Un ejemplo increíble fue la vida de Noé. Noé era un pregonero de justicia. Para el mundo de la época era un loco. En una época donde no llovía, pero el mundo estaba pervertido por el pecado, como lo está hoy. Todo es adverso, todos van hacia una corriente y nosotros vamos como el salmón contracorriente, tratando de subir esas peñascos y viene la corriente que nos quiere jalar. ¿Qué cristiano no vive eso, no experimenta eso? Pero Dios, en esa intimidad que tuvo con Noé, le mandó a construir un arca con las medidas perfectas y exactas para salvación de él y de toda su casa. El Señor quiere que todas nuestras casas sean salvas. Dios lo había elegido, ¿por qué? Porque tenía un corazón que creía lo imposible, que hablaba con Dios, que tenía comunión con el Señor, que su comunión era íntima y que ponía la voz de Dios sobre todo lo que sus ojos naturales veían. No es fácil, es ir contra la corriente. No es fácil. Hermanas y hermanos, todos los que estamos en este camino sabemos que tenemos grandes batallas, como fue dicho por nuestra amada Marielita, que estamos en una guerra y batalla, pero a diestra y siniestra. Pero esa fe ejemplar hoy nos sirve también a nosotros para señalarnos el camino que debemos de seguir. Es un ejemplo a seguir. Nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Camacho, como Noé, también somos pregoneros de justicia. Y aunque nos crean locos y les fastidie, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir fieles a Dios y a su palabra y pagar el precio. No es fácil pagar un precio. Tiene un costo alto. Pero el Señor tiene gloria para sus hijos. El Señor tiene bendición, tiene su presencia. Elías también es otro ejemplo de una comunión preciosa con Dios. Después de una gran victoria de matar a los profetas de Baal por una mujer que lo amedrentó, después de haber cortado todas las cabezas y los prepucios y todo y haber dejado en cero a los enemigos, huyó a Oreb a esconderse en una cueva. ¿Por qué? Por su naturaleza temerosa, que todos a veces también tenemos esa naturaleza. Ay, haré, llegaré al final, ¿qué me pasará? Tengo que hacer esto, el Señor me ha mandado a lo otro, me ha dicho que no haga esto, que sí haga lo otro. Fue a esconderse a una cueva y Dios lo llamó también por su nombre. Nuevamente lo llama y le dice: Elías, ¿qué haces ahí? Sal fuera, este Dios que habla. Ponte en el monte delante de Dios, y aquí que Dios pasaba por ahí. Y viene un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las piedras. Pero ¿qué pasaba? Dios no estaba en ese poderoso viento. Y luego, después de ese viento, vino un terremoto. Imagínense la situación de Elías. En medio de un terremoto, pongámosle el grado que queremos. Uno ahí temblando la tierra. Pero Dios no estaba en ese terremoto. Y después del terremoto, un fuego, como el fuego que podemos ver de Moisés. Pero en este caso, Dios no estaba en ese fuego. Y Dios nos quiere hablar a nuestros corazones hoy día y nos quiere enseñar que de pronto, después de todos estos eventos, aparece un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. ¿Demostrando qué? ¿Demostrando qué? Que el Señor está en la intimidad, que el Señor está en lo secreto, que hay que buscarlo en el silencio, que hay que buscarlo en la soledad, que hay que buscarlo en la tristeza, que hay que buscarlo en el corazón quebrantado, que hay que buscarlo en medio del sufrimiento, porque no hay un hijo de Dios que no sufra. Todos los hijos de Dios sufrimos en esta tierra.
nuestra carne se aflige, de nuestros seres queridos, de las personas que no caminan en nuestro caminar, de los que conocemos y le dan las espaldas al Señor. Elías lo oyó y cubrió su rostro con un manto y sintió en ese momento la presencia del Señor. Y el Señor estaba ahí, en ese silbo apacible, en ese lugar tranquilo de tu casa. Ahí está Dios, en esa intimidad. Y el Señor nos aconseja en Mateo 6, esto ya es Jesús, cómo nos aconseja, cómo buscarlo. Nos aconseja el Señor. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar el público. Cuando tú entras y cierras la puerta y derramas tu corazón delante del Señor y le dices todo lo que sientes, lo que vives, lo que experimentas, lo que sufres, lo que te pasa, el Señor está contigo. El Señor te abraza y te revela quién es Él. Hay que entrar en ese secreto de Dios para escuchar su voz, para tener intimidad con Él, derramar nuestros corazones y decirle, Señor, tú lo eres todo para mí. Sin ti no soy nada. Reconocer que somos trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, que no tenemos nada de valor, no hay nada de valor en mí, como dice esa canción que cantamos tantas veces. No tengo nada que darte. ¿Qué le podemos dar a Dios si todo es pasajero? Todo en este mundo se va a quedar acá. Solo darte mi corazón. Te entrego mi vida, Señor, la consagro a ti. Dios no se va a acercar a los que no se acercan a Él. Santiago nos dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Tenemos muchos hombres. Tenemos un hombre actual que también tenía esa relación con el Señor, que tenía esa relación íntima con Dios, que es David Wilkerson. Los pongo de ejemplo porque muchos de nosotros, gran mayoría de la iglesia, lo hemos conocido. Al pastor David Wilkerson lo hemos conocido cuando hicimos un viaje a Nueva York, a la iglesia, a la preciosa iglesia ungida de Dios, Times Square Church. Fuimos a la iglesia invitados como unos más y no nos imaginábamos los planes de Dios cuando llegamos ese día. Pastora, no sé si lo recuerdas. Fue un día precioso. Una de las hermanas dejó olvidada una cartera, me acuerdo, saliendo en la noche tarde de la iglesia. Saliendo de la iglesia, dejó olvidada una cartera y regresamos corriendo a toda velocidad, como un par de locas por todo Nueva York, corriendo para volver a encontrar la cartera. Y nos dijeron, ya cerró la iglesia, no pueden entrar. Bueno, recuerdo que en ese momento el Señor me habló y me dijo, nada de lo que tú dejes olvidado, me lo olvidaré yo. Yo me acuerdo que le di la palabra a la hermana y le dije, el Señor me ha dicho que nada de lo que tú te olvides, Él lo va a olvidar. Y regresamos al día siguiente tempranito para buscar la cartera. La cartera estaba ahí. El Señor cumplió su palabra. El Señor se la guardó. Y de casualidad nos encontramos con David Wilkerson cara a cara, que llegaba a la iglesia y llegaban este par de cristianas alocadas, corriendo a toda velocidad, hablando español y buscando la cartera. Y ahí, ¡ay, pastor! Y ahí lo conocimos personalmente. Tuvimos una interacción con él y le contamos que veníamos de Perú, que patatí, patatá, bueno, todas las cosas. Conversamos con el pastor, porque el pastor nadie lo ve, ahí se mantiene distante, lejano. Es una iglesia tan grande que no puede tener comunión con son miles de miembros. Pero el Señor nos abrió las puertas. Y no nos íbamos a imaginar en ese momento que dentro de los planes de Dios estuviera que ese mismo pastor, al comunicarse con nuestra iglesia, tuvieran una cercanía del corazón de Dios en el pastor David Wilkerson con el corazón de Dios de la pastora de nuestra iglesia y el corazón de Jesucristo en el medio para hacer un mega evento
y traer a los pastores de todo el Perú, de norte a sur, este, oeste, traer a todos los pastores con todo pagado. O sea, fue algo de Dios. Pero podemos ver en este ejemplo, en ese mega evento que se hizo, que ese mismo espíritu que estaba en Moisés, que estaba en Noé, también estaba en un hombre de la actualidad, en el pastor David Wilkerson. Y él viajó con todo su equipo y pagó todos los viajes de todos los pastores de todo el país. Y fue algo precioso. La presencia del Señor fue maravillosa y venían pastores de todo el Perú. Fue una experiencia increíble y nos dio una palabra profética. No sé si tenemos el video. Nunca me he llamado un profeta, but I do prophesy. pero sí profetizo. And I have a prophecy Y tengo una palabra profética for the church in Peru. para la iglesia en el Perú. When I asked the Lord what I should say in Peru, Cuando le pregunté al Señor sobre lo que debía decir aquí, I studied the background of your country. comencé a estudiar el trasfondo de esta nación. I looked into the history of your country. Comencé a mirar la historia de su país. And I know what the historians say about your country. Y sé lo que los historiadores dicen acerca de su país. I know about the early days of your country. Conozco acerca de los comienzos de esta nación. But I said to the Holy Spirit, Pero le pregunté al Espíritu Santo, what do you say in the Bible? ¿qué es lo que tú dices en tu palabra? Where do I find Peru in the Bible? ¿Dónde encuentro a Perú en la Biblia? And I found it in the 2nd chapter of Revelation. Y lo encontré en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. The 2nd chapter of Revelation, if you want to follow me, El segundo capítulo de Apocalipsis, si me pueden seguir, is Jesus speaking to his church. es Jesús hablándole a su iglesia. Beginning at verse 12, chapter 2 of Revelation. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, comenzando en el versículo 12. I'll read a verse and then you read a verse. Yes, sir. Okay. And to the angel of the church of Pergamos write, these things saith he which hath the sharp sword with two edges. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: I know thy works, and I know where you dwell, Yo conozco tus obras y dónde moras, even where Satan's seat is. y dónde está el trono de Satanás. You hold fast my name and have not denied my faith. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwells. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. But I have a few things against you. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, You have them that hold the doctrine of Balaam, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit fornication. que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. You also have them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Y también tienes a los que o retienen la doctrina de los Nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Repent, or I will come unto thee quickly, and I will fight against you with the sword of my mouth. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. We will stop there, Vamos a parar ahí and let's pray. y vamos a orar. Holy Spirit, we come to you Bendito Espíritu Santo, venimos delante de ti, with fear and trembling con temor y temblor, of what we see porque lo que estamos viendo, coming upon the earth. lo que te está viniendo a la tierra. But, oh God, speak to us now Pero Señor, ahora háblanos about the future of Peru. acerca del futuro del Perú. Lord, we thank you for godly men and godly women. Señor, te agradecemos por hombres y mujeres santos. We thank you for those who have discernment Gracias por aquellos que tienen and discernimiento, an understanding of what God is saying. que tienen entendimiento de lo que tú estás diciéndonos. Lord, you've made me a watchman, Señor, tú me has hecho un vigilante, just one of many, uno de muchos, but you gave me a word y me has dado una palabra for everyone who be in this place today. para todos aquellos que estén en este lugar, en este Now día. speak from heaven. Háblanos del cielo, Sanctify my word and my voice. santifica mi mente y mi And voz, sanctify our y ears. santifica nuestros oídos, Let us hear in the Spirit. que podamos escuchar al Espíritu. My God, I pray you raise up a standard. Señor, yo oro para que levantes un estandarte, You raise up a defense against the enemy. que puedas levantar una defensa contra el enemigo. God, speak in mercy. Señor, háblanos a través de tu misericordia, In Jesus' name. en el nombre de Jesús.
Amén. Esta palabra profética que fue dicha por el pastor David Wilkerson para nuestro país hace 10 años o 12, más de 12, 14 años, ¿20? ¿20 años? Bueno, hace 19 años, hoy en el año 2022, fue en el 2002, fue después de las Torres Gemelas. Sí, después de cuando acababa de ocurrir lo de las Torres Gemelas, me parece. Sí, casi 20 años. Hoy podemos decir que está vigente, que las cosas no han mejorado, que las cosas están peor. Mire cómo ha caído nuestro país, cómo ha caído nuestro entorno. Cómo esos ídolos de barro y de yeso, que si ustedes siguen leyendo, yo les voy a mandar después el video completo, que es precioso que lo escuchemos, porque realmente podemos decir verdaderamente, Señor, somos esa iglesia. Esos ídolos de barro, de yeso, que tienen la doctrina de Balaam, cómo nuestro país es el Señor lo guió para tener sus ojos, para tener el discernimiento. Y qué lindo cómo habla y cómo ora por nosotros y le pide a Dios, Señor, háblanos y haznos siervos con discernimiento y pon tus palabras en nuestra boca y pon tus palabras en nuestros oídos. Y hoy día la prédica de hoy es adecuada a esta palabra profética, porque es lo mismo que le estamos pidiendo al Señor. Señor, háblanos. Queremos santificar tu nombre. La ciudad de Pérgamo era una ciudad totalmente idólatra, como es nuestro país, el Perú. Es un país tan idólatra que cuando vamos por las calles podemos ver, bueno, no quiero ni mencionarlo porque no vale la pena, pero todos sabemos la idolatría que tenemos en cada ciudad y en cada pueblo del Perú. Hay un Dios y hay una cruz de tal, y hay un Dios de tal, y hay una diosa de más cual. Así es nuestro país, lleno de ídolos. Y se acercan para ofrecerles sacrificios, y Jesús lo llamó templo de Satanás. Así son las cosas de horribles. Hoy tenemos que orar mucho por nuestro país, más que nunca, porque nos estamos yendo a la debacle. Pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos responda directamente de su corazón, y pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para ser conocedores de los tiempos, que no nos tome nada por sorpresa. Su palabra dice claramente que estamos sentados con Él. Miren este lugar de honor que Dios nos da, en los lugares celestiales, que somos parte de su iglesia verdadera. Somos sus hijos, oímos su voz, y nuestra relación con Dios debe ir en aumento, pidiéndole que, Señor, santifica mi vida, límpiame y purifícame, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie lo verá. Como le fue dicho a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Y el Señor nos viene a traer esa palabra hoy día también a nosotros, que esta iglesia es santa. Sabemos que su presencia está acá porque siempre es manifiesta y nadie lo puede negar. El Señor está constantemente a nuestro lado. Dice la palabra en el libro de Efesios, algo precioso, de que cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él no solamente que nos dio vida, nos puso el Espíritu Santo, sino que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para algo, con un propósito, para mostrar en los siglos venideros, en los últimos tiempos, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia, no es por nada que hagamos nosotros, por la muerte y sacrificio de Jesús, somos salvos por medio de la fe. Gracias, Jesús, que hemos creído en ti, pero queremos creer más, porque esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios, y no por obras,
para que nadie se gloríe. Dios ha preparado un plan perfecto si permanecemos en Él, si vivimos para Él, para oírle, para seguirle, para obedecerle. No hay otra forma de ser un hijo de Dios. Si tenemos comunión con Él, también tendremos comunión entre nosotros, en la iglesia. Y Dios quiere darnos a conocer todas las cosas. Hay un salmo precioso que dice, que es el Salmo 25, voy a leer salteado algunos versículos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname, llévame de la mano. Encamíname quiere decir, llévame de la mano, que no me vaya yo con mis pies, sino que no me suelte de tu mano. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Su voluntad es esa, que ya no pequemos más, que santifiquemos nuestras vidas, y enseñará a los mansos su carrera, porque las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y dice la palabra que la comunión íntima de Dios es con los que le temen, con los que le buscan, con los que están a sus pies, y que a ellos hará conocer su pacto, que quiere decir su verdad. Esta es la palabra maravillosa que el Señor me dio de intimidad. Señor, háblanos para tener intimidad contigo, para aumentar la comunión contigo, Señor, para que nuestra interacción contigo sea mayor, nuestra relación contigo vaya en aumento. Quiero invitar a los músicos, por favor, para que pasen, porque vamos a tener muchas batallas. La palabra de Dios lo dice claramente, que vamos a tener muchas batallas, muchas dificultades, pero el Señor tiene un propósito para todos los que hemos sido llamados, porque dice que a los que llamó, que somos nosotros, sus hijos, a los que antes conoció, también los ha predestinado. Somos predestinados en Cristo para que seamos hechos conforme a la imagen de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, a los hijos de Dios, el Señor glorificará. Entonces, ¿qué pues diremos, hermanas y hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo y lo dio en sacrificio con nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si andamos en su voluntad, en su obediencia, en su búsqueda, en su necesidad? Yo los quiero invitar a, tener claridad de que nada nos va a separar del amor de Cristo, y que estos tiempos de tanta adversidad que estamos viviendo, el Señor no va a permitir que nada nos separe de su amor. Pasaremos por dificultades muchas, pero Él nos ha dado la promesa del Espíritu Santo y nos lo ha dejado. Y dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Y el que me ama, dice el Señor, alguna promesa preciosa, será amado por mi Padre. Si tú lo amas, Él te ama a ti más. Él te ama más. Si tú le das un poquito, Él te da mucho más. Él ha dado todo, hasta la última gota de su sangre. El que me ama, dice, va a guardar mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Miren qué preciosa promesa tenemos de Dios, los hijos de Dios. ¿Cómo no soportar las batallas? ¿Cómo no soportar las tentaciones? ¿Cómo no ser victoriosos en las luchas? Si es a través de las tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Pero el Señor lo tiene todo preparado. Yo quiero, para terminar ya, cantar una canción, que más que una canción es una oración que el Señor manda, porque el Señor Jesús nos está llamando. Él nos está llamando porque quiere que nosotros le busquemos.
nos está llamando y está preguntando, ¿quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere ir al campo a trabajar con todas estas promesas preciosas que hemos escuchado hoy día del Señor? ¿Quién quiere ir a buscar a los perdidos? ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios, como fue Moisés, como fue Noé, como fue Elías, como fue David Wilkerson? ¿Quién quiere tener esa misma comunión con Dios? El Señor nos está llamando hoy día para tener una comunión íntima con Él. Gracias, Jesús. Escuchamos tu voz, Señor Jesús, esta mañana, llamándonos, Señor. Tú quieres revelarte a nuestras vidas. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Jesús, agárranos de la mano, Señor. Métenos, Señor Jesús, a tu voluntad perfecta. No queremos vivir en tu voluntad permisiva. Queremos vivir en tu voluntad perfecta para obtener todas tus promesas, para caminar agarrados a ti en esta vida, para llegar al final de nuestro camino y poder verte cara a cara como te veía Moisés, Señor. Anhelamos lo mejor, que es tenerte a ti viviendo en nuestros corazones para siempre y no apartarnos nunca de ti, ni enfriarnos, Señor, ni irnos por sendas que parecen derechas, pero que su fin es camino de muerte. Líbranos, Jesús, y ayuda a tu iglesia, Señor, a perseverar en la fe en estos tiempos de tanta adversidad. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos a tus pies, Señor, a la brecha, y te decimos hoy, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Aquí estamos, Jesús, a tus pies, a los pies de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey. No es el Rey de los judíos solamente, es el Rey de nuestra iglesia cristiana Camacho. Es nuestro Rey, es el Rey de tu vida y de mi vida. Es nuestro Dios, es el todo de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin de nuestro caminar. Gracias. Que el Señor los bendiga, hermanos.